Yo me acuerdo el primer día llegué y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me miró uno y me dijo, tráeme un café, pibe. ¿Qué es un enorme trade en esa época? Bueno, O en ese sea, momento cuando falleció Colosio, el asesinato de Colosio, Fidelity hizo un dumping, nos vendió 400 millones de México pares en una sola transacción. Nos acostó. Y entra, viste, a conocer al primer ministro de Belice y lo primero que le dice es, I love your island. El tipo lo mira y dice, no somos una isla. No frustración, pánico. Cuando yo me voy de Chase, que te llame tu jefe a quien vos adorás, que el tipo te dio todas las oportunidades, te diga, che, te tenés que ir a tu casa, es durísimo. Nunca me voy a olvidar, se me traba un teléfono y esos días te agarran mal, viste, estaban perdiendo platas, y yo lo tiro así el teléfono contra el escritorio y se me rompe. Y de pronto los que estaban en mi equipo hoy la están rompiendo. Carlos Mendoza, número 1 de Goldman Sachs. Dennis Isley fue el número 1 de First Boston, ¿viste? Bueno, Santi Bausili, ¿dónde está? ¿Entendés? Vos me decís, que estar yo me tomé un tren 20 años, ¿viste? A las 5:55 de la mañana y, ¿viste? No me costaba. ¿Viste? Venía de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Yo veía uno de Wharton, americano. O sea, ¿qué? Correte, pues te partí por el medio. salir del banco. Durísima. La verdad que sí, durísima, porque en el banco tenías 2 teléfonos que no paraban de sonar y el día que te vas del banco, ¿viste? Marcelo Midlin de Pampa Energía me invita al directorio de Pampa a asesorar a atletas profesionales, ¿viste? Con sus patrimonios, polo, golf, rugby y fútbol, y empecé a creer esa cartera, ¿viste? Yo trabajo con Morgan Stanley, tengo toda esa cartera de Morgan Stanley. Es más, lo mío es garra y corazón, ¿entendés? El teléfono está para hacer llamadas, no para atenderlo. Siempre le digo eso a los chicos de la universidad. Entonces yo todos los años agarro a los 6, 8 mejores y les consigo laburo, literal. Entonces llamo a las diferentes Alix, a los bancos y le digo, che, tengo el mejor pibe acá, llévatelo. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias, para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bueno, bienvenido Marcelo Blanco a Capital Argentino. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Quiero arrancar por preguntarte un poco de dónde venís o cómo fueron tus inicios, qué estudiaste y bueno, eventualmente en qué momento llega tu primer contacto con el mundo de las finanzas. Dale, ¿qué tal, Marcos? Bueno, buen día. Básicamente arranqué como ingeniero industrial en el ITBA. Ya un ITBA diferente, ¿viste? Porque si tus oyentes ahora están viendo lo que es el ITBA ahora, era totalmente diferente, ¿viste? Estamos hablando de 1979, ya hace muchos años, como ingeniero industrial, 6 años ahí, y cuando terminé me di cuenta que no me gustaba ser ingeniero. Tuve una experiencia, me iba muy bien en la facultad, me fue la verdad que increíble, pero mi primera experiencia laboral fue ir a planta. Y nunca me voy a olvidar, me mandaron a una vidriería Argentina Sociedad Anónima, ahí en Lavallol, y la verdad que no lo disfrutaba yo. Yo necesitaba un poco más de adrenalina, ¿viste? Es así un poco más de... Y entonces mi padre cuando terminé la facultad me quiso hacer un regalo, me dijo, ¿querés ir a viajar a algún lado? Y yo le dije, no viejo, quiero que esa plata me la des para irme a estudiar inglés a Estados Unidos. Quería, ¿viste? Fortalecer eso que sabía que me faltaba un poco. Entonces me fui 3 meses a Santa Bárbara a estudiar inglés y ahí me dieron la posibilidad por la universidad, después si querés te cuento, de hacer una maestría. Y bueno, cuando volví de la maestría que fue en economía, en verdad era business, no era business administration como todo el mundo acá usa, sino era business economics. Fui el primer argentino, ¿viste? Fui a Santa Bárbara a hacer eso. Y cuando volví, mi primera entrevista fue en un banco y me volví loco. La verdad que fue algo que me encantó. Eh, ¿Vos de dónde venías y por qué tenías ese interés por querer aprender inglés? O sea, ¿cómo eras cuando eras chico? ¿Vos ya sabías, o sea, evidentemente no sabías que ibas a querer hacer finanzas porque empezaste en un trabajo más en planta y después como que descubriste esto, pero
Vos, o sea, venías de La Boca, si no me equivoco, te vas a estudiar afuera. ¿Qué te motivaba a vos a querer irte a explorar? No, está claro, venía de La Boca, pero de una familia, viste, clase media. La Ok. verdad que mis padres no fueron a la universidad. Viste, la verdad que ellos no tuvieron una carrera universitaria, pero siempre me inculcaron muchísimo. Y toda la plata que invertían, la invertían en colegios, viste, en que nosotros estudiamos. Viste, fui a una muy buena primaria, que era el Colegio La Salle. Después fui al secundario al Colegio San José. Y en el San José se estudiaba mucho físico y matemática. A mí me volvía loco eso. Y entonces, bueno, ahí empecé. Y la verdad que finanzas. En mi familia había como una tradición, mis 4 primos hermanos son contadores de la UCA. 3 primos hermanos contadores de la UCA y uno es del ITBA. Y siempre en casa es como que decía, tenés que ser, viste, como tu tío, contador. Y bueno, y mi tío me dio él la posibilidad, Luis Blanco, que en su momento era el presidente de Continental Grains, me dio la oportunidad de conocer a alguien en el Chase, viste, para que me entreviste en el sistema financiero y ahí arranqué. La verdad que yo tenía claro que quería ser profesional, que quería estudiar, ¿viste? Le metía muchísimo, pero no tenía muy claro por dónde arrancar, ¿viste? Y bueno, tuve el privilegio y la suerte de que entré justo ahí en el Chase y se fue dando. Dentro de finanzas tuve una evolución importante para mí, ¿viste? Que fue, arranqué como, ¿viste? Bueno, analista de investment banking, después hice trading, después hice sales y después pasé a mercado de capitales. Mm. Yo llamo la evolución, ¿viste? El Homo sapiens. Pero Metamos- que no muchos hacen eso, ¿viste? Algunos se Sí, sí, quedan sí. muy clavados en trading, otros se quedan en sales. Yo evolucioné, ¿viste? Por mi perfil de personalidad, quizás. Metámonos en esa primera experiencia en Chase que vos arrancás en Argentina, en el Chase, Arranqué en Argentina. año 1987, ¿no? 1987, sí, que se da el evento más importante de mi vida, que no solo arranco a trabajar en finanzas, sino que conozco a quien es hoy mi mujer después de 38 años. Ahí, esa semana que entro a Chase, conozco a Agustina. Tremendo. ¿Y cómo aprendiste a hacer las cosas? Porque si bien te habías ido a hacer un máster, es como que vos habías hecho ingeniería industrial, que era súper exigente en esa época, si no me equivoco, o sea, era súper demandante, te fuiste a estudiar algo más especializado en finanzas, como que tenías una cierta base, pero fue un año, no fue del 85 al 86, si no me equivoco, el máster. No, fue ¿O fueron 2 86, no, 1 año y medio. Un año y medio. Sí, lo metí todo en 1 año y medio. Eran 2 años y lo metí todo en 1 año y medio. Tremendo. Básicamente se va dando con ganas de aprender. Nadie te garantiza que vos sabés algo, ¿entendés? Los trabajos, en la actualidad hoy sigue pasando, después si querés hablamos un poco más de la actualidad, que yo veo ciertas diferencias, es que en los trabajos te pagan por aprender al principio. Y si vos mostrás, viste, interés, vas a aprender. Si vos no mostrás interés, no vas a aprender. Y yo de vuelta siempre digo que soy un agradecido porque tuve jefes hiper exigentes, pero que eran hiper talentosos. En el Chase en ese momento estaban tipos como Marcelo Podestá, estaban como Jorge Jason, estaba en su momento Fede Amadeo. Y viste, yo me acuerdo el primer día llegué y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me miró y me dijo, tráeme un café, pibe. Y depende cómo vos reacciones, ¿entendés? Y después Jorge Jason, quien en su momento fue un gran jefe para mí, me dio todo un libro así enorme, que eran todos los tratados de préstamos de deuda externa argentina, se llaman en ese momento los Term Credit Agreements, y dijo, aprendete esto. Y si yo hubiera tardado 15 días en aprenderlo, quizás no me hubiera dado bola el negro, ¿entendés? Pero yo, no sé, tardé 24 horas para aprendérmelo, me lo comí el libro, a todo ese tratado. Y entonces, pum, ahí te metes en las transacciones, ¿entendés? Y te van metiendo, y te van metiendo, y te van metiendo. Y lo bueno que fue, que para mí siempre eso me marcó como después jefe, es llevar a los juniors a las reuniones. Ellos te llevaban a las reuniones con los clientes, ¿entendés? Para que aprendas. Vos tenés que aprender nadando, no aprendes con teoría. ¿Cómo era una de esas reuniones en tu primera etapa del Chase en que vos estabas como todavía formándote, por así decir? Bueno, la verdad que Argentina estaba atravesando, viste, como Argentina atraviesa siempre crisis, viste, ese es un corcho. Lo hundís, vuelve a flotar, lo hundís, vuelve a flotar. Y estábamos haciendo, una de las transacciones que yo más me acuerdo eran los que eran conversiones de deuda por equity. Argentina, viste, bueno, estaba ya en default, entonces se compraban esos préstamos, porque eran préstamos, no eran como securities, viste, tradeaban así en los mercados, sino eran por préstamos, se asignaban. Entonces vos los comprabas en el mercado secundario, ibas al Banco Central de la República Argentina, te los reconocían y si vos tenías un proyecto, vos entregabas esos bonos en una licitación y te daban pesos para que vos puedas financiar ese proyecto. Y así empezamos. Empezamos a hacer proyectos. Ahí viene la parte de ser ingeniero que me sirvió un montón, porque el Chase me dice, bueno, te vas 6 meses a estudiar crédito a New York. Y como ingeniero, viste, cuando te mandaban, vos estudiabas crédito, viste, el balance, que para mí es fundamental entender el balance. Y los chicos hoy quizás no le dan tanta bola, viste, el activo y el pasivo de una empresa.
Por ejemplo, me mandaron me acuerdo en su momento, papelera en el norte, en Misiones, para toda la producción de papeles. Y yo entendía los procesos productivos, ¿entendés? Entonces, cuando vos mirás en un balance y decís, che, acá se está creando flujo, no se está creando flujo, ¿por qué se crea? ¿Dónde se puede mejorar? ¿Viste? Te daba otra gimnasia. Y un poco de eso fue metiéndote en transacciones, ¿viste? Metiéndote en transacciones, arremangándote, metiéndote en el barro. Si el jefe te decía quedaste hasta tarde y te quedas hasta tarde y no lo cuestionás. Es algo que hoy veo que a los chicos, ¿viste? Les cuesta un poco más. Fast forward, nunca me voy a olvidar que yo, después volvemos, ¿no? En el 2008, cuando me mandan de presidente acá en Argentina, lo primero que yo hago es, quiero invitar a los juniors a almorzar, a desayunar. ¿Entendés? Le dije, chicos, los empero a las 8 de la mañana, del banco, no vino nadie. A mí en el 86, ¿viste? 87, me decían, tenés que estar a las 6 de la mañana, me tiraba de cabeza. Y en New York a los analistas les decía, che, hay que estar a las 5 de la mañana y no te cuestionaban. ¿Entendés? Entonces fue un poco eso, ¿viste? Había una gimnasia muy buena de un equipo de alto rendimiento ahí en el Chase y bueno, me ayudó a aprender un montón. Y yo era inquieto y pedí irme a New York. Entonces el banco me mandó enseguida a New York. Esa es la experiencia que vos tuviste teniendo este curso, por así decir, para aprender créditos, o ya te pasaron a cuando New York vuelvo de hacerme crédito, yo pido, che, yo me quiero ir a vivir a New York. Y el Chase me manda a New York. Vos finalizás tu experiencia en el Chase ya en New York, digamos. Correcto. ¿Cómo fue ese cambio? Después vuelvo acá y yo era muy inquieto y quería sí irme a New York y ahí es cuando cambio de trabajo que me voy a MG First Boston. ¿Cómo fue esa experiencia de irte a New York? O sea, ¿qué descubriste allá cuando llegaste? Porque me imagino que el ritmo de trabajo era ¿viste? Desafiante o había mucho por hacer. Vos me estás mencionando que eras una persona inquieta, que tenías ganas, no sabías cómo ibas a crecer, pero sabías que de alguna forma ibas a ir para adelante. ¿Cómo fue esa experiencia? No me pareció dura, me pareció, ¿cómo te puedo decir? Desafiante en el buen sentido, ¿entendés? Trabajar en New York, a mi criterio, que esto es algo muy personal, es que si vos haces bien las cosas, el sistema te adopta. Si vos haces mal las cosas, el sistema te expulsa. ¿Entendés? Acá quizás perdías mucho tiempo en solicitar recursos que no había, ya tenés los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Acá, por ejemplo, no sé, lidiabas con la fotocopiadora, ¿viste? No sé, cosas así. Bueno, allá no, allá funcionaba, porque vos tenías que concentrarte en esto. Y sabías que tenías que hacerlo, ¿entendés? El sistema te permite ir por 2 rieles y si vos realmente vas por esos rieles, andás bien. Lo bueno que tiene trabajar ahí, que pasás a jugar como a cualquier deporte, ¿viste? Las ligas mayores. Entonces, tenés que estar preparado y los que están a lo tuyo vuelan también, ¿entendés? Porque todos quieren estar ahí. Es como, viste, que se abre una compuerta y tiene que pasar la gente. Y bueno, y es desafiante, es lindo eso, ¿viste? Yo la verdad que disfrutaba muchísimo. Yo se lo cuento hoy a mi hijo, ahora mi hijo está trabajando en el sistema financiero en Miami, en un banco de inversión buenísimo. Y me dice, viejo, ¿qué hacías? Y yo ponía el pie derecho en la escalera mecánica, ¿viste? Y cuando subía la escalera mecánica, para mí le salía el vestuario. Pero es verdad, ¿entendés? Me encanta. ¿Viste? Pues yo estoy convencido, y siempre lo dije, que, ¿viste? Los atletas financieros son atletas de alto rendimiento. La única diferencia es que no nos cagan a golpes. Pero tenés que prepararte, tenés la adrenalina, tenés la competencia, ¿viste? Tenés que entrenar. Y bueno, la verdad que yo disfruté muchísimo, es una experiencia única, ¿viste? Tuve el privilegio de estar 21 años. ¿En qué momento? Porque bueno, vamos por esos primeros 2 años que estuviste en Chase, que bueno, viajaste, volviste y después en el 89 vas a arrancar en el First Boston. Sí, justo en septiembre del 90. En el septiembre del 90, ok. Y vas a arrancar en el First Boston y vas a estar unos años, ahí unos 4 años más o menos. ¿En qué momento te diste cuenta que vos eras bueno? Ya cuando arrancaste en First Boston dijiste, che, esto es lo mío. Primero nunca me di cuenta que era bueno, pues no me creí bueno nunca. Así que eso, creí que podía competir. Creí que podía, viste, dar de mí lo máximo en eso. El día que te crees bueno sonaste, porque dejaste de aprender. Tuve la suerte de vuelta. ¿Viste? La vida te va dando. Yo por eso ahora estoy convencido que hay que ser paid forward, ¿viste? Porque alguien te da oportunidad, entonces vos después tenés que volver a ir a esa oportunidad. Yo estaba en el 90, estaba muy inquieto acá y, viste, quería irme a trabajar a New York. Había estado en New York, volví, viste, con Chase acá a Argentina y dije, no, yo realmente me quiero ir. Y una persona que yo conozco, Enrique Boilini, me da la oportunidad, me entrevisto yo con Merrill Lynch y con MG First Boston y dije, no, yo me voy.
Es más, la oferta, vos me vas a decir, este pie está loco, la oferta me la dieron el día que nació mi hija mayor, Josefina. Yo recuerdo ir al sanatorio también y decirle a Agus, ¿qué hago? Me mira ella con la bebita en brazos, recién así me dice, vamos. No, una fenómena. Y bueno, entonces yo me fui 3 meses, iba y venía solo y después, bueno, mi mujer vino con José en diciembre del 90, pero ahí arranqué. Tremendo. Ahí arranqué y aprender. Ahí aprendí mucho, ¿entendés? Porque ahí pasé a ser trader, ¿entendés? De Argentina. Y nos tiraron transacciones como la privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿entendés? Donde teníamos que comprar $1.000 millones de deuda externa argentina. Todos dicen ahora, 1.000 no es nada, en su momento era un montón. ¿Entendés? Pues tradeaban a 9, 13 centavos, ¿viste? Era increíble. Te vas a First Boston en New York, estás en la mesa, sos trader, tenés que tomar posiciones. Era todo por teléfono, ¿no? Era todo por teléfono, nunca me voy a olvidar. Teníamos todas mesas así, eran como canchas de fútbol en unos edificios lindísimos. Quedaba en 52 entre Quinta y Sexta, también tenía salida por la 53. En un lugar soñado, pues tenías Park Madison, ¿viste? Yo me tomaba el tren, bajaba de Grand Central, miraba los techos y caminabas por Park Avenue y decías, estoy entrando al estadio del Chelsea, ¿viste? Estoy entrando al Real Madrid, esto era único. Y nos tomamos el tren de las 5:55 de la mañana todos los días. Por eso me levanto temprano, yo siempre. Y volvíamos siempre en el 6:17 o el 7:09. Y bueno, muchos argentinos vivíamos en Greenwich, entrabas a la cancha y ahí... Y nunca me voy a olvidar, estaba todo el trading floor una vez enorme así, ¿viste? Con 2 teléfonos y vos llamabas a otros bancos, ¿viste? A Citi, al Chemical, ¿viste? Tipos que hoy tienen mi edad que me ayudaron mucho a aprender a hacer trading, ¿viste? Y todo era 2x2. Entonces, che, ¿cuál es el bid offer? Era 2x2, tenés más. Decía, no, era una locura. Si vos lo mirás ahora no entendés nada. Y nunca me voy a olvidar, se me traba un teléfono y esos días te agarran mal, ¿viste? Estaban perdiendo plata, ¿sí? Y yo lo tiro así el teléfono contra el escritorio y se me rompe. Y yo tenía que seguir hablando por teléfono. Entonces agarro, desconecto la ficha, ¿viste? De mi turret, voy y me agarro otro que estaba vacío y me la traigo. Y de pronto escucho, ¿viste? Que dejan de funcionar los teléfonos así, la mayoría de todos, y viene un jefe de First Boston, que hoy es un capo, que se llama John Costas, empieza a gritar de punta a punta, ¿quién rompió los teléfonos, viste? Y me mira y de punta a punta dice, argentino, ¿qué te crees que somos? Unos monos, ¿viste? Llega a pasar eso hoy, te echan, ¿viste? Por echar, por todo, pero en ese momento estaba permitido. Yo me quedo pálido así, me mira y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, estoy perdiendo plata. Me dice, bueno, mira, acá hay un sindicato, acá hay los pibes que manejan los teléfonos, no me hagas más esto. Bueno, tranquilo, hacelo, pero no lo hagamos, ¿viste? Cosas que van pasando, ¿viste? Que te vas divirtiendo. Pero sí, había momentos que estabas bajo agua, ¿viste? Estabas para arriba del agua, pero había que hacerlo. Pero lo que tiene ahí que tenés mucha estructura y no te dejan desviarte de los límites de trading. Te decía, te suena la alarma, si venías perdiendo te cortaban las posiciones, ¿viste? Era muy organizado todo. Mencionabas la privatización de aerolíneas, si no me equivoco. Fue increíble. En esa época creo que hubo alguna que otra más también. Sí, bueno, la Telecom, las dos, sí. ¿Cuál fue tu...? Y después la de IPF. Me intento de poner en tus zapatos en esa época que está bien, tenías energía, todo, pero viste que siempre hay alguna batalla o algún negocio en especial que te marca de alguna forma de decir, che, este está a la altura porque pasó una brava. Decís, esa compra de 1.000 millones que tenías que hacer fue como tu primer gran muestra de que estabas a la altura. O que sí, estábamos a la altura, pero era un equipo, ¿entendés? Okay. Siempre tenés que recalar en tu equipo. Y yo claramente no era el senior, era el junior, si querías llamar así, pero era el trader. Pero el número 1 era Pedro Pablo Kuczynski, ¿entendés? Que fue después ministro, fue presidente en Perú, pobre que en paz descanse. Pero First Boston tenía una estructura, ¿viste? Que decías, wow, ¿dónde estoy? ¿Entendés? Bueno, Enrique Boilini, si bien son contemporáneos, era más senior que yo. Él tenía mucha llegada, ¿viste? A pescar mona en su momento cuando hicimos la privatización. La verdad que tenés que trabajar en los equipos. Y si vos entendés que tu rol es ese, ¿entendés? Si a vos te ponen de 2, jugás de 2, ¿viste? Si te ponen de 4, jugás de 4. Después sí te dan la oportunidad, ¿viste? De pasar de 2 a jugar de 8, esas cosas. Pero es trabajar en equipos. Ahí se trabajaba mucho, mucho en equipo. Pero fue increíble, una experiencia única porque, de vuelta, fast forward, las instituciones buenas te dan el privilegio de conocer gente intelectualmente superior a vos o con mayores capacidades o menores capacidades, pero vos tenés que aprovecharlo, ¿entendés? Entonces, no era porque yo accedía por Marcelo Blanco, accedía porque Marcelo Blanco trabajaba en First Boston y First Boston le había dado
el mandato de la privatización de aerolíneas, ¿entendés? Entonces, vos tenés que entender cuál es tu rol, no es que te lo ganaste vos, se lo gana un equipo. ¿Entendés? Después, a medida que vas siendo más senior, sí, tu rol es más preponderante y tenés mucha más incidencia en el outcome de la transacción. ¿Se entiende? Vos sos el que genera que se hace el negocio. En ese momento yo lo heredo porque mi equipo estaba metido en eso. Pero sí, es fascinante, porque conocía gente, escucha, yo iba a las reuniones del Ministerio de Economía acá, y después el Banco Central con gente que vos mirás y decías, wow. Entendiendo, viste, que yo tenía en ese momento, viste... ¿Te acordás de alguna en especial? Sí, hay muchas. La verdad que me mandé una vez, te cuento una anécdota muy graciosa de... Nunca voy a olvidar una macana que me mandé. Así que vos decís, pero ¿cómo te puedes mandar esta macana? Y pasó. Yo estaba todo así muy nervioso, estábamos en la reunión ahí en la oficina de Pescarmona, después también estaba Amadeo Rivas, que en su momento era la empresa de constructora que estaba asociado con Pescarmona para hacer la compra de aerolíneas. Y estamos en la reunión así, y yo tenía un maletín, y estamos en la reunión así, todos trabajando en la oficina de ellos, y de pronto dice, hay que salir zumbando al Ministerio de Economía, ¿viste? Pues te recibe el ministro. Entonces yo agarro, cierro el maletín así y tiro. Y yo siento que se queda como stuck, ¿viste? Como atrapado, y tiro fuerte así, no me había dado cuenta, había agarrado la hoja de un gomero. ¿Sabes lo que es un gomero? Una planta enorme. Tiro y se cae toda la planta así, con toda la tierra en la oficina del pibe. ¿No lo puedes creer? Yo hice eso, tenía 29 años, ¿y qué? ¿Que te la comés? ¿Viste? Decís, bueno, te miran y dicen, te putean, vamos, hay que ir. Bueno, tenés cosas así, no, pero sí, no, reuniones, o una reunión que estaba en una reunión también muy seria y yo vi algo que no me gustó y me pusieron la mano en la rodilla y me dijeron, pibe, esta es una reunión de hombres. ¿Entendés? Y vas aprendiendo. Vos estabas ahí en la parte más de trading en First Boston, Sí. Haciendo lo que es Emerging Markets, ¿no? Siempre Emerging Markets. Arranqué con Argentina, después Venezuela, después Brasil. Fuimos sumando países en Latinoamérica en función de lo que íbamos haciendo, viste, en el grupo. Y ya para el año 1993 aproximadamente... En el 93 nosotros nos disolvemos. Viste que todos Sí. pasan fusiones de mergers. Bueno, MG First Boston tuvo un demerger. MG y First Boston, MG le daba era Metallgesellschaft, una empresa de trading de metales alemana. Empieza a generar demasiado dinero ese grupo MG First Boston que se abre. MG se va por su lado y nosotros quedamos en First Boston. Y mi ex jefe de Deutsche, Jorge Jason, a quien yo, la verdad que yo trabajé en Deutsche, ¿te acordás? De 87 al 90. En el 93 me llama de vuelta y me dice, ¿querés volver? Y yo me volvía loco, pues la verdad que trabajar con ese grupo, y ya era en New York. Entonces vuelvo a trabajar al Chase, a New York, con 3 años increíbles de mi vida, que ahí me marcan mucho. Y ahí me pasan como vendedor. Claro, a eso quería ir. Vos ahí agarrás un puesto más de sales. Y bueno, va a ser una época que por lo menos en Argentina o a nivel global también había crisis como el efecto tequila, hubo una crisis asiática, la crisis brasileña. Bueno, la del 94, la de Colosio, el asesinato del candidato presidencial Colosio. ¿Cómo era para vos en ese momento trabajar? Entiendo que se operaba muy fuerte, había mucho volumen y además en ese periodo también estaban pasando, o sea, hubo una crisis muy fuerte como la que te dio el efecto de tequila, pero también más allá de eso había mucho volumen. ¿Cómo fueron esas experiencias para vos? Bueno, ahí es un periodo donde los bancos empiezan a redescubrir un poco cuál era el rol de cada uno. Okay. Si vos mirás, Chase, Citibank eran bancos con una estructura muy fuerte de balance en ese momento. Acordate que esto es todo pre-2008, ¿entendés? Sí. Donde los bancos podían tomar prop positions, ¿viste? Posiciones en sus libros propios. Donde, si bien se contaban, ¿viste? Para el riesgo de capital, no era tan exigente los reguladores dentro de las instituciones financieras. Y Chase, la verdad que bajo el liderazgo de Kathy Galbraith y Jorge Jason, y un trader increíble, que es un amigo muy fuerte mío, se llama George Gunnebaum, empezaron a jugar muy fuerte todo lo que era México, Venezuela, Argentina, Brasil, con fondos muy grandes. Yo cubría esos fondos, yo cubría Fidelity, Long Term Capital, a PIMCO, ¿entendés? Scudder, todos esos fondos de real money. No había tanto hedge fund en ese momento, empezaban a aparecer. Ayer yo, por ejemplo, leí un artículo de Dave Tepper. Bueno, Dave Tepper era el que había fundado Appaloosa, entonces nosotros tradeábamos con él. Rob Citron, que es una leyenda del sistema financiero, estaba en Fidelity en su momento. Yo hablaba con Bill Gross, ¿viste? En PIMCO, con Mohamed, después, mucho más adelante. Entonces, se tradeaban posiciones fuertes y el mercado, si bien
era líquido para esos momentos, era muy líquido para lo que es ahora. Recuerdo siempre, entonces vos tenías un compromiso muy fuerte con los clientes. En el asesinato de Colosio, me acuerdo que bueno, los Fidelity, Rob Citron tenía una posición muy grande en México Pares, eran instrumentos, ¿no? Pares de México que venían de la reestructuración, O sea, de los Brady Bonds. por si alguno no entiende, o sea, había fondos muy grandes o gestoras de fondos muy grandes, como los que mencionaba Fidelity y demás, que Que empezaban a querían tomar invertir posiciones en claro, mercados emergentes, empezaban a diversificar sus portafolios porque ellos empezaban a buscar rendimiento más allá de lo que les estaba ofreciendo el mercado americano o los países desarrollados. perfecto. Y los mercados emergentes, ¿entendés? Turquía, Latinoamérica, empezaban a ofrecer esos rendimientos. Entonces, viste, se decía, bueno, se hace un cross, viste, es un movimiento geográfico en busca de rendimiento, Perfecto. básicamente. Y estos tipos que eran grosos, porque manejaban los fondos, uno de los fondos más grandes del mundo, venían al banco a buscarte a vos que estabas en sales, que eras el que le mostrabas el menú de Claro, lo que había nosotros para invertir y íbamos dabas a ellos, servicio. ¿viste? Nosotros golpeábamos Claro. la puerta, íbamos con la valijita a Boston, ¿viste? Yo llevaba al jefe de economía en su momento. Decíamos, che, mira, nosotros vemos rendimientos acá, vemos, ¿viste? Tenía que explicar la historia. ¿Cómo esa parte más de comercial, de ir, de generar una relación, de estar en contacto con los fondos más sofisticados del mundo? ¿Cómo era ir a tocarle la puerta a uno de esas Bueno, esas la verdad personas? es eso, ir a tocarle la puerta. Era desarrollar, yo siempre fui más táctico que estratégico, si querés llamarlo así, ¿entendés? Porque yo creía que mis fortalezas, si bien yo era sólido académicamente y entendía, yo creo que era más en el 1 a 1, ¿viste? Como vendedor. Entonces sí, desarrollás una relación comercial. En ese momento tenías algunas libertades más de lo que podías hacer y que no con clientes, en el sentido que podías llevar a comer a un cliente quizás 3 veces por mes, ¿entendés? Pasabas el gasto, siempre un gasto lógico, pero hoy quizás está un poco más regulado, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, no sé, ibas a Boston, llevamos un economista y, viste, íbamos un día, a la mañana a Fidelity, a las 11:30 de la mañana ibas a ver a Templeton, a las 12 ibas a ver Scarro, viste, hacías un mini roadshow, ¿entendés?, de crédito. Y después decías, che, hay un partido, viste, de los, no sé, de los Celtics contra los Knicks. Bueno, los invitabas a los clientes, che, tenemos un suite, un box, viste, quieren venir a ver el partido. Y hacías un... Es desarrollar relaciones, como haces acá, viste, como se hacen las relaciones. Una cosa que siempre tenés que hacer, y lo aprendí tarde esto, pero que sirve es, tenés que conocer a las personas antes que necesites conocerlas. Entonces, si vos tenés un trade, que tenés que vender una posición, si te está diciendo tu trader, che, vendamos esta posición, y vos vas a buscar un cliente nuevo, es mucho más difícil que si vos ya desarrollaste una confianza, ¿entendés?, con ese cliente y podés tener una ida y vuelta. Uno que hacíamos nosotros, enormes trades, eran con Alliance Capital, Wayne Liskey. ¿Qué es un enorme trade en esa época? Bueno, en O sea, ese momento, cuando falleció Colosio, el asesinato de Colosio, Fidelity hizo un dumping, nos vendió 400 millones de México pares en una sola transacción. Nos acostó. En su momento le costó la camiseta al Chase, pero había que ponerle ese bid, ¿entendés? Porque si no perdías la relación con el cliente. O sea, por si alguien en la audiencia no entendió, lo que pasó fue que hubo una crisis muy fuerte en México. Se Ellos- derrumbaron. Imagínate Claro. lo que pasó acá en Las PASO en agosto de Sí, sí, sí. 2019. Exactamente. Bueno, en menos grabación, una corrección de un 15-20%, ¿entendés? Un fondo tenía muchos pesos mexicanos y se Muchos los vendió. bueno, bonos dolarizados, bonos en Ok. dólares de México, se llaman pares, Ok. como si fueran los pares de Argentina, ¿viste? Eso antes de la reestructuración de Guzmán. Tenía deuda de México por Tenía así deuda decirlo. en México, se cae 20%, entonces si un tipo tiene una exposición de 300 millones de dólares, una sacuda de 20, ¿viste? Se pierde 60, automáticamente la posición vale 2.40, te levanta el teléfono y dice, che, necesito salir de acá Sí, porque sí, sí. volaron todos los tapones, Te da los bonos a vos y te dice dame dólares. dame dólares. Y entonces te quedás vos con la exposición. Con esa esa posición. baja. Y ahí tenés que bancarla esperando, rezando que suba a México. ¿Vos fuiste el que atendió ese teléfono? Yo y le atendí el tuvo que teléfono porque yo decir- no tomo la decisión Claro. la toma, viste, el trade y el jefe del trade, pero yo soy el que tenía la relación con el cliente en ese momento. Tremendo. Sí. ¿Y qué significa eso, viste? Nos sacó de la cancha. O sea, era realmente Y que todo el año no vas a ganar un mango. Y quizás que por lo menos 2-3 meses nos costó remontar esa posición de México. Decir que si tu trader es bueno, tiene muchas posiciones, entonces, viste, con algunas, pero a veces tenés años de pérdida y tenés años de ganancia, viste, por eso sos socio un poco del P&L, ¿entendés? En Estados Unidos, como acá el trade, me imagino, es con incentivos, o sea, vos tenés un salario base y después tenés bonus, y el bonus es en función del performance. Y es un equipo, ¿entendés? A los vendedores les pagan comisiones, pero también está atado el P&L del banco,
y a los traders les pagan, viste, bonos en función de cómo manejan ellos el riesgo que les dan. ¿Cómo me pongo ahí en tus zapatos en esa época? O Te sea, cuento si bien una, ya- perdón que te Sí, interrumpa, obvio, te obvio. cuento una. Bueno, una vez falta el trader y yo como había hecho trading en First Boston, Kathy Clark me dice, che, hoy haces trading vos de Argentina. Buenísimo. Entonces arranco a hacer trading, la semana bien, y de pronto viene una de esas crisis de Argentina, ¿viste? Y los bonos empiezan, yo tenía posición de Argentina, pues veníamos bien, y los bonos empiezan a caer a 13, a 12, a 11, y Kathy me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, nada, porque el mercado se está cayendo. Y me dice, bueno, Marcelo, el mejor bid es el que encontrás. Vendé. Le digo, pero se está derrumbando. ¿Me escuchaste o no? Vendé. El mejor bid es el que hay. Tenemos que salir de esta posición. Entonces vendíamos, viste, a lo que te daban. Entonces vos tenías que empezar a llamar y decir, che, ¿qué vale Argentina? Tanto, tanto. Bueno, te di 2. ¿Querés más? Decías que te doy 4. ¿Querés más? Te doy 6. Viste, era una locura. Y aprendí muchísimo de gente que me enseñó a tradear toda la época de First Boston, viste, que hoy son leyendas del mercado, viste, Carlos Calderón, Ángel Santamarina, viste, Daniel Canel, Raúl Ponte. Raúl Ponte era un tipo que le mando un abrazo enorme al gordo porque trabajar en JP Morgan te querían matar porque querían ganar plata y que vos pierdas, obviamente. Pero el tipo, yo creo convencido que tenía un corazón de querer enseñarnos, ¿entendés? A los que veníamos jóvenes, viste, como pasar el legado. Y en ese momento, me olvidé de contarte esto, ser argentino garpaba en el sentido que Argentina era lo que pasaba, ¿viste? Entonces, si vos tenías información de Argentina y eras argentino, te servía estar en una mesa de dinero, porque hoy vos agarrás las redes sociales y en un nanosegundo sabemos lo que dijo Toto Caputo. Ahí no. Ahí tenías que llamar a un amigo que conozca al ministro y saber qué estaba pasando, ¿entendés? ¿Qué venían las noticias por fax? Entonces, viste, si vos tenías llegada a través de un teléfono, no había ni WhatsApp. ¿De qué estamos hablando, entendés? Yo me acuerdo, mi mujer estaba acá, era mi novia en ese momento, una época, en el 90, no, en el 88 ya nos habíamos casado, claro. Ella viajaba acá, te mandaban faxes. Vos mandabas cartas por fax, que no era un WhatsApp. Sí, 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 era totalmente necesario. Entonces, viste, tener esa llegada, viste, al mercado, saber qué pasaba, el pulso, te ayudaba muchísimo. Tremendo. Era divertido, la verdad que hay millones, era muy divertido. Y bueno, venís mencionando muchas cosas y muy interesantes, pero mencionaste más hacia el principio de que era como que eran atletas de alto rendimiento y, Estoy convencido de eso. y después, y también tuviste cierta cantidad de pases entre instituciones. Se Bueno, iban ese fue un aprendiendo error en mi roles. carrera y siempre lo reconozco y agradezco hoy. Yo en el 96, y te voy a hacer una confesión fuerte, a veces la cuento en la facultad, yo doy clases en la Ditela. En el 96 a mí me iba muy bien. Yo era, la verdad que creo, el mejor vendedor que tenía Chase en ese momento, pero yo era un demonio en el sentido que no trabajaba en equipo. Y un día me llama Jorge Jason y me dice, pelado, no te puedo bancar más, me dice. O Marcelo me decía, no me decía pelado, me decía Marcelo. Y después me dijeron el pelado blanco. Y me tuve que ir a casa. Y me fui a casa, viste, sin laburo. ¿En qué sentido? Alguien que por ahí, viste, tiene esa energía que tenés vos, que por ahí está escuchando y que Y hoy que lo va cuento para esto, ojo, lo adelante. cuento para el hecho de decir que lo importante que es hoy la inteligencia emocional y el saber relacionarte con lo que en ese momento no era tan así, ¿entendés? Pero a beneficio del equipo, ¿entendés? Él dijo, mira, me estás haciendo un demonio, la verdad que sos muy competitivo, sos un fenómeno, pero pasás por un puente y te me lo destruís y no me lo dejás construido para que el que venga otro, ¿entendés? Entonces, y bueno, y bajé la cabeza, ¿viste? Aprendí a trabajar más en equipo, ¿viste? Fui a una institución que quizás no era tan competitiva en ese momento en los mercados emergentes como fue UBS Swissbank, pero me dio la oportunidad, ¿viste?, de arrancar de vuelta, ¿entendés? Para mí lo que yo llamo arrancar de vuelta, hacer bien las cosas, y reencaucé mi carrera, más ahí ya bien en ventas y después eventualmente cuando entró a Deutsche, que para mí fue lo que mejor que me pasó en mi carrera. Pero respondiendo un poco a tu pregunta es, los saltos de 2, 3 años, cuando los miro para atrás, creo que fueron un error. Ok. Quedarte mucho tiempo en una institución es bueno, porque desarrollas relaciones, desarrollas credibilidad, conoces la institución. Es algo que hoy a los chicos les cuesta entender, a los más jóvenes. Y después, si quieres, entramos a hablar de cómo yo veo hoy a la juventud y qué deberían hacer, ¿no? Está, No que está- deberían, qué les sugeriría yo que hacer. está buenísimo de lo que acabas de decir primero lo del consejo a través de un error que viviste vos, creo que Sí, es lo pero que un más error llega. durísimo. ¿Sabes lo que Sí, es ir sí, a tu sí. casa creyéndote que estabas, viste, vos decís, no te la creas bueno? Yo estuve a riesgo de creérmela muy bueno. ¿Cómo se me ocurre por ahí nada que ver, pero cuando estaba preparando la entrevista decía como que en esa etapa de transición y después te va a ir muy bien,
Me pareció como un buen momento para preguntarte si es que en tu carrera vos en ese momento o en otro lidiaste con frustración, de decir, en ese momento vos ahora, para poner en contexto a la audiencia, en el 96 más o menos vos te vas de First Boston a UBS, que estás 2 años, después estás 2 años en Copérnico, después arrancás una etapa de 13 años en el Deutsche, donde tenés un crecimiento enorme y como vos decías, esto de estar en una institución Eso y fue. desarrollar relaciones de largo plazo. En ese momento previo, ¿sentiste frustración o decías, Pánico. ¿cómo fue? No frustración, pánico. Cuando yo me voy de Chase, que te llame tu jefe a quien vos adorás, que el tipo te dio ¿viste? Todas las oportunidades, te diga, che, te tenés que ir a tu casa, es durísimo. ¿Viste? Tenía 2 hijos, vivía en Greenwich, había que mantener el circo. Está bien, tenía ahorros, todo, pero decís, che, toda mi carrera, que yo soñé siempre en esto, ¿viste? Es como que te digan, estás jugando al Chelsea y te mandan al juego deportivo Riestra, con todo respeto. Sí, Por eso digo atletas financieros, ¿entendés? Porque sí. un jugador que está jugando en el Real Madrid, ¿viste? Decís, mira lo que pasa vos que sos de River, me comentaste. Este chico, Mantantonio, ¿cómo se llama? Mastantuono. Mastantuono. Ayer leí un comentario que mucha gente está diciendo porque se fue a la Fiorentina, se le acabó la carrera. Una estupidez enorme. Das un paso atrás para fortalecerte, ¿entendés? Depende cómo él lo tome, ¿entendés? Claro. Yo no hice las valijas, ¿viste? Y me volví a Buenos Aires. Tuve la suerte que tengo una mujer increíble que me dijo, bueno, te mandaste una macana, aprende. Te ¿Viste? hiciste un poco más fuerte en Y esa. claro, y la trabajé, saliste ¿viste? En la cosa fortalecido. y arranqué con eso, ¿viste? Tremendo. Pues yo quería estar ahí, ¿entendés? Yo quería estar ahí, yo decía, este es el lugar donde quiero estar. Entonces, en UBS, bueno, no era una institución, ¿viste? Fuerte en mercados emergentes, pero me permitió hacer, porque yo entré con mucha más experiencia, ¿entendés? Porque venía de un lugar. Entonces pude transmitir eso a mis colegas, ¿viste? Me hice querer por la gente que estaba ahí y empezamos a arrancar y armé un negocio donde no había un negocio, ¿entendés? Porque llevé todas esas relaciones que yo tenía de antes, esos grandes fondos, a hacer flujo de trading con Swissbank. Entonces Swissbank pasó, y UBS pasó a ser alguien dentro de mercados emergentes, ¿entendés? Tremendo. Después ahí ya empezamos una época con mi mujer, empezamos a dudar, che, ¿queremos volver a Argentina o no? ¿Viste? En el 89-90, ¿viste? Argentina pintaba un poco más lindo. Y Swissbank, UBS, decía, pues justo lo acababa de comprar UBS, agarra y dice, queremos abrir una casa de bolsa en Argentina. Yo levanté la mano, ¿viste? Dije, chau, venirte a armar una casa de bolsa de cero. Qué lindo proyecto, ¿viste? En esta transición, yo soy inquieto, ¿viste? Los proyectos me gustan desarrollarlos. Vine, compré una acción de la bolsa, ¿viste? Empezamos a tradear, crisis de Rusia. ¿Entendés? ¿Qué hacen los bancos con poca presencia en mercados emergentes? Chao. Cierra Argentina. Quedé, ¿viste? De vuelta en Pampa de la Vida, pero por algo externo. Entonces ahí, con 2 amigos en su momento, fundamos Copérnico, pero yo tenía, la verdad, las ganas de volver a New York, estaba como loco. Ya en el 97, cuando yo vuelvo, ¿viste? A Swissbank, una persona, bueno, a través de Toto Caputo y Pablo Calderini del Deutsche, ellos me invitan a entrevistarme con Deutsche en el 97, y yo en ese momento dije que no. ¿Entendés? Y me vine acá a Copérnico en el 99. Te dije 90, era 99. Y en el 2000, a principios de año, digo, no, yo quiero volver a Nueva York. Entonces levanto el teléfono y les dije a la gente de Deutsche, ¿te acordás que en el 97 hablamos? ¿Hay lugar? Sí, vení. Y de vuelta. Arranqué, ¿viste? Año 2000. En un lugar que quizás no era el que yo más quería. Arranqué a hacer ventas en Latinoamérica. Cuando yo venía a manejar los fondos, ¿viste? De Estados Unidos, pero la vida es así, ¿viste? Vos sentías que estabas un escalón por debajo de lo que podías dar. Totalmente. Año 2000, entras al Deutsche Bank, donde vas a estar 13 años en el Deutsche Bank y además vas a terminar siendo uno de los líderes del equipo en Argentina. En Argentina se venía la crisis del 2001, pero había movimiento. Entiendo que también estuviste como en el equipo de deuda. Sí, hice 3 reestructuraciones en Argentina, estoy feliz, sí. ¿Cómo fue volver a decir, che, estoy en el ruedo de nuevo, estoy en camino a hacer lo que quiero volver a hacer? Primero con otra actitud, con mucha más humildad. Viste, el que me escucha ahora dice, bueno, que no fue tan humilde quizás, pero bueno, yo traté de ponerle, ¿viste? Primero agradezco enormemente a la gente que confía en vos, ¿entendés? Porque la verdad que Pablo Calderini me dio la oportunidad de decir, bueno, vení pelado y sentate acá y te doy un lugar, ¿entendés? Y después vos vas viendo los espacios.
Deutsche Bank tenía algo increíble tenía cosas muy buenas y cosas malas. Es más, invito a los chicos que les gusten las finanzas que lean un libro que se llama The Blue Towers. En verdad se llama The Dark Towers, pero las dos torres de Deutsche Bank en Frankfurt se llaman The Blue Towers. Okay. Y habla toda la historia de Deutsche. Era un lugar muy competitivo, un lugar que si vos eras un buen jugador, las posibilidades de que seas un excelente jugador eran altas, pero también las posibilidades de que seas un mal jugador, te sacaban la ficha rápido en Deutsche, ¿entendés? No ibas a hacer la plancha. Y Pablo y el equipo me dieron las oportunidades, ¿viste?, de hacer lo que yo me gustaba hacer. Empecé a hacer ventas en Latinoamérica y después se van armando los espacios, ¿viste? Los espacios se ocupan. Nadie te va a decir, che, vení, no, los espacios se ocupan. ¿Vos qué vendías? ¿Qué producto vendías? Todos bonos fixed income y derivados en Latinoamérica. Okay. Arranco así. Argentina, Brasil, ¿viste?, Venezuela, Chile, México. Pero ahí automáticamente, al poco tiempo que yo estoy, se hace una reestructuración en Deutsche. Y yo pido la mano para hacerme cargo del mercado de capitales en Deutsche. Toda la emisión de bonos, ¿entendés? Y venta de derivados en la región, porque a Deutsche no le estaba yendo bien en eso. Y querían construir ese negocio. Los jefes de Deutsche venían de Merrill Lynch, la mayoría, que había una cultura muy fuerte de eso, ¿entendés? De fixed income. Entonces, bueno, había una persona, un americano, que no entendía Latinoamérica, ¿entendés? Entonces a ese americano lo corren y me ponen a mí a hacer esta venta o liderar el equipo. Ahí armó el equipo y empezamos, ¿viste?, a golpear la puerta de vuelta, ¿viste?, con la valijita, ir a golpear la puerta a los diferentes emisores de la región. Tuve la suerte que Pablo Calderini, bueno, me propone para que me haga Managing Director, ¿viste? Eso ya te da... De Capital Markets. Sí, ¿viste? Al liderar ese equipo, eso ya te da un poco más de credibilidad dentro de la empresa, ¿viste?, para negociar. Y justo viene la crisis de Argentina, donde yo tenía una muy buena relación por respeto no voy a decir quién, pero tenía una muy buena relación con un funcionario alto del gobierno. ¿Viste esas relaciones personales que vos decís? Tenés que conocer a alguien antes de que necesites conocerlo. Me llama y dice, mira, vamos a defaultear en Argentina. Imagínate, yo, ¿viste?, te estoy hablando en el 2001, ¿viste? Decir, wow, imagínate lo que se venía, ¿viste?, toda la crisis de Argentina. Ok. Armate un equipo porque necesitamos que nos vengan a asesorar. Entonces yo vuelvo a New York y digo, che, va a pasar esto. Entonces armamos un equipo. Al mismo tiempo los invitan a Citibank y al mismo tiempo a Merrill Lynch. Y bueno, y empezamos a trabajar con el gobierno argentino, ¿viste?, para preparar la primera reestructuración de deuda que después termina en el escritorio, ¿viste?, de Roberto Labaña y de Guillermo Nielsen. Pero te voy a contar una historia interesante que a vos eso te va a gustar. A Deutsche no lo dejan trabajar en esa transacción. Es increíble. Tanto a Citibank como a Deutsche, los jefes de los bancos, los número uno, los chairman, dicen... Los de afuera, digamos, o acá local. No, el de afuera. Yo estaba en New York. Yo trabajé en New York. Yo no trabajaba en Argentina, yo trabajaba en Deutsche en New York. Sí, sabía. Vos, cuando trabajás en un banco de inversión, tenés que presentar al comité, ¿entendés?, la transacción que querés hacer. Hay un Business Committee, ¿entendés? Y un Compliance Committee, comité de esto. Entonces vos presentás las transacciones más de una magnitud como la reestructuración de la deuda argentina. ¿Entendés? Estamos hablando de millones y billones de dólares. Vos fuiste, digamos, con esa carpeta... Fui con esa carpeta de mi jefe y juntos fuimos a hacer la presentación, ¿entendés?, al comité global del banco para ver si nos dejaban ser los advisors de Argentina. Perfecto. En ese momento, Joe Ackerman, que era el chairman de Deutsche Bank, un tipo enormemente conocido en el mundo de las finanzas, era el chairman del IIF. El IIF era el International Institute of Finance. Entonces él tenía dos sombreros, ¿entendés?, el sombrero del banco para ganar plata y el sombrero político de respetar los principios de las finanzas en el mundo. Y él agarra y se pone de acuerdo con su colega de Citibank que representar a Argentina, representar a un país corrupto, representar a un país, ¿viste?, defaulteador, representar a un país que no correspondía representarlo. ¿Te imaginas el debate moral que hay ahí? Dicen, Deutsche Bank no va a ayudar a Argentina, Deutsche Bank no va a participar en esta transacción. Primer cachetazo, ¿entendés? Conseguimos un mandato que es el mandato que vos soñás tener y que no te lo dejan hacer. Es raro igual eso, pero... No es raro, porque pasó varias veces y pasa muchas veces. ¿Pasa? Sí, por los conflictos de interés, le pasa a los abogados, le pasa... Si vos, por ejemplo, representás a una empresa, viste, que querés venderla o querés comprarla, pero del otro lado también representás a otro cliente que tiene intereses en esas empresas, prevalece quien tiene más plata dentro del banco, ¿entendés? Claro. El conflicto de intereses pasa muchísimo.
Pero acá yo creo que se equivocó Ackerman, porque él representó a la IAF y él no era el chairman de la IAF, era el chairman de Deutsche Bank. Sí, sí, sí. Y el Deutsche Bank está para eso, estaba para, viste, reestructurar deuda y ser el mejor mercado de capitales. Entonces yo creo que ahí se equivocó. En esa época, o sea, me imagino, te he escuchado decir como que emitían 23 bonos, una cosa así por año, ¿puede ser? Bueno, ¿Cómo se trabaja? Más allá de la cantidad de bonos, digo, ¿cómo es estar? Porque me pongo en tus zapatos y digo, estaban los mejores, o sea, estabas compitiendo y sí, colaborando con personas como, no sé, que hoy manejan el país, Toto Caputo, Santi Bausili, Daza, que son todos del Deutsche. Santi viene más tarde a Deutsche. Ok, Santiago lo contratamos más en la mitad de los 2000, que viene de JP Morgan. Tuve el privilegio y la suerte de robármelo de JP Morgan. Y te voy a contar una historia y después volvemos a lo que me preguntaste. Yo voy a haber contratado, no sé, 300 personas a lo largo de mi carrera, ¿viste? En Deutsche eso. Nunca nadie me llamó como me llamaron cuando lo contratamos a Santiago Bausili, para que vean la calidad de profesional y ser humano que es el presidente del Banco Central. Y bueno, no estoy chupándole las medias a Santi, pues no necesito hacerlo, ¿entendés? Lo digo porque merece ser dicho. Pues a veces se lo castiga, ¿viste? A veces se critica mucho a quien está en la función pública. ¿Entendés? Yo estoy en la función pública y es muy fácil criticar desde la tribuna. Hay que entender lo que pasa por una persona. Entonces yo cuando lo contratamos a Santiago me llamaban gente de JP Morgan, te robaste al mejor, nos llamaron clientes y decían, bueno, ahora vamos a empezar a hacer negocios con usted, pues llevaste a la mejor persona, ¿entendés? No hablan de la capacidad profesional, hablan de la calidad como persona que es, ¿entendés? Entonces eso es muy reconfortante. Pero para contestar tu pregunta, yo estaba jefe de mercado de capitales. ¿Cuál es el mandato? Ser el mejor grupo de mercado de capitales. ¿Y cómo se mide quién es el mejor y quién es el peor? Básicamente hay unas tablas que se llaman league tables. Esas tablas, no sé si las viste alguna vez, es un ranking de emisiones en función a los volúmenes que manejas. claro. Entonces, si vos, por ejemplo, haces 5 transacciones en Chile de $200 millones, en los league tables a fin de año vas a aparecer como que hiciste 1.000 millones de emisiones. Pero no solo, generalmente eran co-book runners o 2 book runners. Ahora hay 5, pero antes eran de a 2. Entonces, si vos las hacías con JP Morgan una, le contaron a JP Morgan 200, a Deutsche 200. Las hacías otra con Merrill Lynch, bueno, entonces JP se quedó en 200, Merrill en 200 y vos Deutsche en 400. Entonces, es como, ¿se entiende lo que te voy diciendo? Sí. Y nosotros yo creía que tenía un gran equipo, pero no nos conocían tanto, ¿entendés? Porque vos tenés que ir a los clientes y decirle, che, yo te quiero emitir a vos así, mostrame qué experiencia tenés. Y los league tables estábamos flojitos al principio nosotros. Entonces yo tomé la decisión de cortar fees. En vez de cobrarle lo mismo que cobraba JP Morgan, Merrill Lynch o Goldman, empezamos a cobrar un poco menos. Muchos gobiernos... Eso era una estrategia que ustedes lo sabían y los otros no. Claro, Okay. entonces yo empecé. Y después, es más, hubo un artículo que sacó Latin Finance que decía Marcelo Blanco, The Butcher of the Capital Market, ¿viste? El carnicero, porque está slicing down fees, ¿viste? Está cortando los fees. Y sí, capo, fue la estrategia. Yo la discutí con mis jefes y me dijeron, listo, vamos a invertir en el negocio. Entonces quizás no me exigían tanto generar tantos profits, pero sí me exigían estar en los league tables. Entonces empezamos a ganar. Y de pronto pasamos a estar de octavos a cuartos y de cuartos y llegamos a estar 2 años seguidos primeros. Después empezamos a cobrar más, pero cuando ya tenían las credenciales, ¿entendés? Pero es una estrategia de negocio, como lo hace cualquiera. Vos en una mesa de dinero podés tener comisiones más altas o menos bajas, o más altas o más bajas. Los derivados, como los prices, ¿viste? Son estrategias de participación, sí, ¿viste? Totalmente. Yo quería sacar a la competición de la cancha. A la competencia, perdón. Esto que te decía de... Pará, y te cuento historia que a vos te divierten. Sí. Te interrumpí, perdóname. Vos cuando haces para ganarte un mandato tenés que de vuelta, ¿viste? Depender de tu equipo, porque el mejor vendedor es el que mejores internamente. Pues yo puedo ser muy bueno con vos como cliente, pero si yo me doy vuelta y toda la empresa que vos tenés no te da producto para venderte al cliente, no vas a ser exitoso. Entonces nosotros cuando íbamos a ver a un cliente o a un emisor, ¿entendés? Sea un corporate o un gobierno, yo llevaba al DASA, ¿viste? Al jefe de economía, que en su momento era Gustavo Coñenero, y el Deutsche justo contrata a un tipo que había sido de la Fed, ¿entendés? Había estado en la Fed, con un background militar, que era bastante arrogante desde el punto de vista intelectual. Y él empieza a hablar como un macroeconomista de Latinoamérica, pero realmente no entendía mucho de la región. Él sabía mucho de la Fed, las tasas, y nunca me voy a olvidar esto. Yo quería hacer un bono de Belice.
Belice, ¿ok? Sí, ¿Sabes dónde está? Centroamérica, Centroamérica, la de ella, bueno. Entonces agarra, tiene una isla muy linda que se llama San Pedro. Entonces agarro. Lo llevo a él y entra, viste, a conocer al primer ministro de Belice, y lo primero que le dice es, I love your island. El tipo lo mira y dice, no somos una isla. Entonces imagínate cómo la remás. Sí, ahí no salí más. ¿Entendés? Bueno, y así todos nos ganamos el mandato de Belice. Pero, viste, cosas que decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Sí. A mí me pasó una vez también una cosa divertida, porque todos dicen que, viste, son negocios. Las reuniones del Fondo Monetario, las reuniones del Banco Mundial que te pasan una vez al año. Entonces, básicamente es como la sala de exposiciones, viste, de la rural. En una oficina dice Guatemala, en la otra oficina dice Honduras, en la otra oficina dice Brasil. Y vos vas 45 minutos haciendo, viste, como speed dating, conociendo a los diferentes emisores y contándole qué puedes hacer vos, Deutsche, por ellos. Y una vez entré en una así acelerado y empecé a hablar, y era el país equivocado. El tipo me dice, no somos Guatemala, ojo. Y sí, fueron muchas gracias y te tenés que ir, ¿viste? Y, no, pero nos pasaron de todos, pero así todo la pasás increíble. Y lo que más me llevo de todo eso, lo que más me llevo de corazón, te lo digo, no es lo bien que nos fue, sino que los que estaban en mi equipo hoy la están rompiendo. Carlos Mendoza, número 1 de Goldman Sachs. Dennis Isley fue el número 1 de First Boston, ¿viste? Bueno, Santi Bausili, ¿dónde está? ¿Entendés? Cuando decís, qué lindo lo que generamos, que hoy los que te venían abajo tuyo la rompieron y le fue quizás hasta mejor que vos. Que eso es lo que más me llevo, ¿entendés? De toda esta carrera profesional, que poder haber liderado equipos de chicos que les fue increíble. Y porque rodearse muchas veces, viste, como que al principio decías, cuando empezaste la entrevista, como que había una compuerta que se abrió y no entraban todos, y es como que todo te lleva, y siento que rodearte de esa gente también te hace mejor a vos. Totalmente. ¿Qué es lo que, porque decís todas cosas buenas de todos los que te rodearon, pero qué es lo que te diferenciaba a vos? ¿O qué crees que fue lo que te diferenciaba a vos? Cosas buenas y cosas malas. Mira, si yo hubiera tenido más inteligencia emocional, hoy quizás hubiera estado en lugares mejores. Yo reconozco que es algo que fue una falencia mía. Viste, yo siempre digo, yo tuve un gran jefe que se llamaba Ariel Sigal, y Ariel me describía, si estás escuchando, gordo, él es hoy es el chairman del BIN, ¿okay? Del Banco Industrial. Ariel decía, el pelado es buenísimo, lo que pasa es que le decís que mate una mosca y hizo una bazooka. ¿Entendés? Es como que... Y eso me marcó, ¿entendés? Yo creo que lo que más tenía yo era energía, eran ganas de aprender y hambre. ¿Viste? Claramente tenés que tener ciertas condiciones, ¿entendés? ¿Cuáles? Yo creo que académicamente era sólido, me considero medianamente inteligente, tengo facilidad para aprender, ¿viste? Y tengo mucha garra, ¿viste? Vos me decís, yo me tomé un tren 20 años, ¿viste? A las 5:55 de la mañana y, ¿viste? No me costaba. ¿Entendés? Me gusta el desafío, me gusta el hambre. Cuanto más difícil es, laburo bien bajo presión. Pero reconozco que quizás no tuve otras cualidades, ¿entendés? Que quizás vos hablás, que esto parece un confesionario, pero vos hablas con mucha gente y a mí se me criticó mucho, ¿entendés? Por ser muy competitivo en ese momento. Y la gente no entendía quizás que era una competencia leal de mi parte, pero yo entendía que tenía que dar lo mejor de mí. Entonces, ¿viste? A veces quizás pegaba una patadita un poco más fuerte, ¿viste? Un FAU que me iba de rosca. ¿Viste? Como al ser atleta financiero. Pero era eso, era una competencia leal que yo entendía que tenía que dar lo mejor de mí. Entonces le ponía mucha garra, mucha intensidad a las cosas. Entonces los que laburaban para mí me adoraban, porque yo era el general que defendía a ellos en las batallas y los cuidaba. Quizás los de arriba también me adoraban porque generaban muchos ingresos para el banco, pero los del costado y quizás les molestaba un poco porque yo era medio animalito. Tremendo. ¿Cómo? Porque vos en el Deutsche, en New York estuviste hasta el 2008. O sea, llegaste a liderar el 2008. Capital Markets para Latinoamérica, sí. 2008 en New York y... Se abre la oportunidad de que Luis Caputo y el ministro de Economía se va de Deutsche después de hacer una carrera brillante. Él decide, viste, que su punto de la vida pasa por otro lado, una lástima porque fue una pérdida enorme para Deutsche. Entonces Toto se va de presidente de Deutsche Bank en Argentina. Mi hija mayor, Josefina, se acababa de volver a los 18 años sola de Estados Unidos para estudiar acá, UDESA, porque José dijo, si yo no voy a Argentina a hacer la universidad, nunca voy a hacer Argentina. Después ella se había criado siempre en Estados Unidos. Entonces mi mujer ahí, Agus, dice, bueno, volvemos, pues fue una oportunidad única, viste, venir de presidente de Deutsche Bank en Argentina, yo estaba, qué más lindo, ¿no? Tremendo.
pero vengo en una época donde había pocos negocios. Claro. ¿Entendés? ¿Viste? Fue una época, ¿viste? Del gobierno de Kirchner, difícil para Argentina. Y es más, fue tan difícil que en el 2000, yo me voy en enero del 2013 y después ese año el Deutsche vende todo, ¿viste? La participación en Latinoamérica, ¿viste? Pero ahí fue diferente. Ahí te doy otro consejo que me dio, ¿viste? Un gran jefe tuve que se llama Seth Waugh, que me dice, ojo, porque vos acá en New York sos dueño de un P&L, ¿entendés? Vos sos dueño de un negocio, ¿entendés? Entonces estás controlando ese negocio. En Argentina no sos dueño de un negocio. En Argentina tenés que más hacer que jueguen los dueños de los negocios, ¿entendés? Entonces esa adaptación me costó. Confieso que al principio me costó, pues yo por mi personal me gustaba meter mucho en las transacciones, ¿entendés? Y quizás a los chicos que estaban decía, che, pará, vos sos el presidente del banco, pero ayúdanos a generar negocios, no te metas vos tanto en el negocio, ¿entendés? Entonces fue una linda adaptación que tuve que aprender. Tuve que hacer mucho más política, ¿entendés? Ir a participar a las, no sé cómo se llama, asociación de bancos, ¿viste? Ir a la cámara de tal. Yo no me sentía tan cómodo con eso. Confieso que no me gusta ser más político, me gusta más ser un doer. ¿Entendés? Ese es una... Que después con los años lo aprendés, ¿entendés? Hoy a los 64 años miro para atrás y digo, che, ¿qué cosas hubiera hecho diferente? Pero, ¿viste? No te podés arrepentir. Puedes usar esas experiencias de vida como para ser mejor o para pasar ese legado a quien viene. Pero sí, no, increíble fue también. La transición hacia salir del banco, digamos, ¿fue muy dura para vos? Durísima. La verdad que sí, durísima, porque en el banco tenías 2 teléfonos que no paraban de sonar y el día que te vas del banco, ¿viste? El error que la gente comete es que vos no sos el banco. Vos sos, ¿viste? Un jugador. Entonces vos sos Marcelo Blanco de Deutsche Bank, ¿no? ¿Viste? Entonces, ese es lo que tenés que saber, ¿entendés? Que al principio te pega un montón como el jugador que se retira, ¿viste? Vos le preguntás a Martín Palermo, dejate de ser el nuevo de Boca, dejate de ser el nuevo de la selección argentina, te vas a tu casa de pervería y decís, che, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Pero si vos estás seguro con quién sos, te reinventás. A mí me costó. Yo reconozco que el primer año, por suerte, de vuelta. Vuelvo al ancla siempre en casa, dice esa roca que es mi señora. Y viste que te lleva por buen camino. Pero a mí me costó muchísimo, sí, al retiro, si querés llamarlo así, me costó muchísimo. Tuve la suerte de vuelta que gente que confía en vos, ¿entendés? Marcelo Midlin de Pampa Energía me invita al directorio de Pampa. Eso me permite estar muy ligado, ¿entendés? Estar en relación con el mejor management de la Argentina. Pues si hay un management hoy en la Argentina de la mejor empresa, por afano es Pampa. Pido perdón por los otros que conozco. Entonces él me permite estar en el directorio de Pampa y ahí me involucro en ciertas transacciones, me dio un espacio, ¿viste? Para desarrollarme intelectualmente. Yo siempre me sentí mejor cuando estaba rodeado de gente brillante, ¿entendés? No me gusta la mediocridad intelectual, me mata. Y me aburro, ¿entendés? Entonces, nutrirte de gente que te hace estar siempre, ¿viste? On your toes, ¿viste? Con los botines puestos, ¿viste? Entonces eso me dio buena. Después tuve la experiencia muy buena del gobierno, que también te tenés que adaptar. Sí. Previo a pasar a lo que es, o pasando hacia esa experiencia, digo, habiendo vivido tanto tiempo en Estados Unidos y conociendo también otra cultura y habiendo pasado por el sector público, pero ser, digamos, de naturaleza del sector privado, o sea, sos alguien que hizo carrera en el sector privado, ¿qué sentís o qué crees más que sentís que nos falta a nosotros como país o como sociedad para poder tener una base estable de crecimiento para los próximos 20, 30 años, por así decirlo? Pero es una pregunta compleja que tiene diferentes rangos. Y déjame arrancar por lo más simple. Cuando yo trabajaba en Deutsche, ¿viste? Mi rol principal, mi trabajo era asesorar gobiernos, ¿entendés? Y tanto emisores del sector privado como emisores del sector público. Y yo entonces iba a México y veía que todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, de Finanzas, de Economía, como lo quieras llamar, en México, estaban todos educados en Yale. Yo decía, wow. Ibas a Panamá y estaban todos educados. Ibas a Brasil, todos, viste, con PhD. Y vos ibas a Argentina y eran todos puestos políticos. Entonces decías, viste, hay algo que está fallando en Argentina, ¿se entiende? Cuando entra el gobierno de Macri, yo empecé a ver talento, ¿entendés? Empecé a ver, viste, tipos académicamente preparados, viste, un Guido Sanleris, viste, tipos que decías, bueno, acá empieza a ver, viste, es un Nico Duhovne, ¿entendés? Un Gustavo Cañonero, decías, bueno, acá Argentina empieza esa transformación. Entonces, lo primero que humildemente digo es que la sociedad tiene que entender que aportar talento del sector privado al sector público es bueno, no es malo. ¿Entendés?
Porque acá se criticó mucho cuando va gente del sector privado al sector público y dice, viene a hacer guita. No es así. Es al revés. Viene a perder plata al sector público y viene a aportar talento y toda esa experiencia. ¿Se entiende? Alguien que estuvo toda la vida en el sector público, a mi criterio, no está capacitado, ¿entendés?, en su totalidad para manejar los destinos de un país, porque el país, quieras o no, es una empresa. Y lo digo con mucho respeto. ¿Entendés? Un país está hecho como una empresa. La empresa para generar ganancias, para su balance y devolvérselo a sus accionistas. Un país tiene que generar recursos para poderle devolver a sus ciudadanos un mejor bienestar. Ese bienestar, ¿cómo es? Crecimiento económico, trabajo, ahorro y calidad de vida. Entonces, Argentina no va a andar bien a largo plazo, entonces, como política de Estado, en la medida que no se entienda que los recursos de un país hay que administrarlos como un recurso de una empresa. Entonces, para eso necesitas a los mejores. Entonces, hay una dicotomía, hay una pelea intelectual muy fuerte, ¿viste?, en Argentina, en la sociedad. Entonces, los sindicatos, ¿viste?, los empresarios, ¿viste?, los políticos. Yo creo que el peor daño que se le hace a la Argentina es la política. Que la política no entiende lo que se necesita en un país, ¿entendés? Entonces, como te decía, desde un punto de vista apolítico, yo creo que con el gobierno de Macri se empezó a instalar, pero con este gobierno de Milei ahora, él instaló ese debate cultural en la sociedad. De vuelta, apolítico, ¿eh? Yo creo firmemente en lo que el debate está bien instalado. Pero el hecho de que los recursos no están para malgastarlos, ¿entendés? Vos no puedes financiar eternamente a un país de gastos operativos porque es insostenible, ¿entendés? Entonces, la sociedad se basa en la familia. La familia no puede gastar más de lo que tiene, pues si no es insostenible para la familia. Después de la familia vienen las empresas, después de las empresas vienen los países. Entonces, hay una conexión cultural que tenemos que entender los argentinos que, número uno, el gobierno no es lo mismo que Estado. ¿Entendés? Hay una política de Estado. Los gobiernos implementan políticas de Estado y tiene que ser a largo plazo. Tenemos que salir del cortoplacismo de Argentina. ¿Entendés? Pero bueno, eso es un poco más... No, y es algo que aprendés mucho en Estados Unidos, ¿entendés? Entonces yo aprendí eso. Que si vos tenés recursos, administralo bien. La plata está, ¿viste?, para devolvérsela a los accionistas. En Japón el concepto de devolverlo a los accionistas quizás es diferente. No lo devolvés a través de dividendos, lo devolvés a través de la sociedad. En los Estados Unidos es a través de los dividendos. En Argentina quizás es un mix. Pero hay que generar recursos, no podemos ir malgastando. Porque es insostenible. ¿Entendés? Y otra... Ya llegando más hacia el final de tu carrera o hacia la actualidad de tu carrera. Todavía sigo en carrera, ¿eh? Sí. Me gustaría preguntarte por Lanín Financial Advisors, pero no desde el lado de empresa, porque siento que, o sea, cuando miro para atrás y preparo la entrevista y veo todo lo que hiciste, digo... Hizo demasiado y mucho y, claro, y no se entiende, ¿no? Hiciste demasiado y entiendo que como que esta es la etapa de decir, bueno, miro para atrás, me fijo todas las relaciones que creé o todos los negocios que hice o ese track record que tengo y lo capitalizo a través de Lanín, haciendo como asesorando patrimonialmente, por así decir, a mis clientes, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene la gente... ¿O qué tiene que tener la gente para asesorar bien un patrimonio? ¿Cuáles son las mejores qué decisiones toman los que mejor? Saltaste un montón ahí. Bueno, te cuento un poco cómo me reinvento, si quieres llamar así. Cuando yo salgo del gobierno en el 2019, me doy cuenta que ya me estaba poniendo más grande, ¿entendés? Y que tenía que empezar a hacer cosas que yo realmente quería disfrutar. Yo lo que más disfruté fue trabajando en Deutsche Bank y lo seguí extrañando. Qué locura, ¿no? Que vos decís, nunca puse ese velo del retiro, ¿entendés? Si querés llamarlo así. Es más, confieso que también cometí el error quizás de querer volver, viste, al mundo corpo, eso, y ya por la edad quizás no sos un activo apetecible, viste, para muchos empleadores, si querés llamarlo así. No era por una necesidad financiera para nada, sino porque me motiva a hacer eso, viste, como el atleta que quiere seguir jugando al fútbol. Entonces, a partir del 2019, creé la Lanín Financial Advisors, que me permitía hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, es una mezcla de asesoramiento patrimonial a individuos, asesoramiento a hedge funds de afuera, viste, que hago mucho, y después hacer lo que más me divierte, que es la conexión entre el deporte y las finanzas. Entonces, a través de Lanín empecé a asesorar a la Unión Escocesa de Rugby, ¿entendés?
Eso viene de una historia que ya la conté. Entonces empiezo a asesorar y coinvierto con la Unión Escocesa de Rugby en un equipo, ¿viste? De la Liga Americana de Rugby. No nos fue tan bien, entonces, pero hice eso que me gustaba, desde 2 años de manejar un equipo de rugby. Al mismo tiempo empecé a asesorar a atletas profesionales, ¿viste? Con sus patrimonios, polo, golf, rugby y fútbol. Y empecé a crear esa cartera, ¿viste? Hoy trabajo con Morgan Stanley, tengo toda esa cartera de Morgan Stanley. Es más, mi hijo ahora empezó a trabajar en Morgan Stanley, ¿viste? Banca privada en Miami, entonces armé todo ese negocio y se lo voy a dar a él, ¿entendés? Lo paso la, ¿viste? The torch, ¿viste? Como si el batón, creo que se llama. Y me permitió estar. Yo, por ejemplo, ahora, ¿viste? Después de hablar con vos, me voy a ir a almorzar, ¿viste? Con un cliente que estoy asesorando, ¿entendés? Esto me divierte. ¿Qué te dio trabajar con deportistas? Todo. ¿Qué no te dio, digamos, o sea... Nutrirme, número uno, ganas de seguir haciendo cosas. Tremendo. Y es raro, porque yo, ¿viste? No trato de generar plata al deportista. Mi mayor satisfacción es entrar a un vestuario. Una de las cosas más lindas que me pasaron en mi vida fue que Gonzalo Quesada y Juan de la Cruz Fernández Miranda me invitaron, me dejaron participar de 2 semanas una gira de los Jaguares, ¿viste? A Nueva Zelanda. Y yo hice de utilero, hice de cocinero, hice, ¿viste? De manager, hice de todo, ¿entendés? Y estar con un deportista, vos sabés lo lindo que es. Ya nutrirte de jóvenes, ¿entendés? Que tengan ganas. No significa un deportista exitoso, ¿entendés? Pues yo me nutro del deportista que juega en la primera hindú, como juega en la primera, ¿viste? De Newman, como juega en los Pumas. Depende de lo importante que quieras ser vos, ¿entendés? No porque sos exitoso, te voy a dar bola. Puede ser estar en los Pumas y ser un choto y no me interesa hablar con vos, ¿entendés? Pero si sos el que pone más garra, no sé, en la prevé de hindú, quiero estar con vos. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Pues sí, otro. Yo te cuento una historia que también habla un poco de lo que yo siento. Ahora, en este momento, hay un chico de la primera hindú, no te voy a decir quién es, que está viendo que su carrera como deportista profesional quizás no es tan segura, ¿entendés? Que quizás no llega a los más altos niveles del rugby, pero quiere ser un productor de CNB. Entonces está viniendo a casa 2 veces por semana y yo le doy clases de finanzas. Y luego de onda. ¿Entendés? Porque me divierte hablar con él. Y él me cuenta qué siente, ¿viste? Cuando se golpea, qué siente para entrar a una cancha rugby, cómo prepara los partidos. Y eso a mí me sirve para prepararme, ¿viste? Para tener otras cosas. Y ese es el mensaje que quiero transmitir a los chicos en la universidad cuando doy clases en Ditela. Entonces, un deportista, te digo, si hace bien las cosas. Entonces, por eso, para mí el deportista es mucho más importante fuera de la cancha que dentro de la cancha. Yo, por ejemplo, y por esto tu audiencia, yo detesto a Maradona. Maradona representa todo lo que yo no quiero para la Argentina. ¿Entendés? Pero sí banco mucho a un Messi. ¿Se entiende? Sí. Yo quiero el atleta que sea un crack dentro de la cancha, pero sea más crack fuera de la cancha. No quiero el atleta, ¿viste? Que hace un gol y te lo grita en la cara y se pelea y patotea. No, eso no va. La vida pasa por otra cosa, ¿entendés? Es la preparación, la disciplina. Yo siempre digo que para ser, ¿viste? Jugar en la primera Boca no tenés que ser el más talentoso, tenés que ser el que más se comió el sistema. ¿Entendés? Y yo creo que fui parte de eso. Entonces yo no fui el más talentoso. Pero tenía las herramientas y lo mío es garra y corazón, ¿entendés? El teléfono está para hacer llamadas, no para atenderlo. Siempre le digo eso a los chicos de la universidad. Vos trabajás, me dijiste, trabajás en una ALIC. Vos vas a hacer plata con tus clientes, llamando a tus clientes, no esperando a que tu cliente te llame. ¿Entendés? Vos vas a hacer plata con tus clientes si vos todas las mañanas vas más preparado que el que está al lado tuyo en la mesa de dinero. Si vos sabés lo que pasó y lo que va a pasar hoy en los mercados y lo que pasó anoche en Asia, ya entras más preparado, salís a la cancha de otra manera. Eso es parte del entrenamiento, ¿entendés? Totalmente. Y si vos trabajás en una mesa de dinero, de lunes a jueves no chupás. Alguno va a decir, ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Porque tus neuronas, si vos entras más despierto que el otro que entra más dormido, y si vos entras a las 7:30 de la mañana, ¿viste? Y llamás a tu cliente a que te pasen las cosas, vas a tener un diferencial vis a vis respecto al otro, ¿entendés? Entonces es lo mismo que estar entrenado. El que come bien, el que se prepara bien, es parte de la vida, ¿viste? La vida tiene que estar entrenado. Yo no voy a, vos a mí yo no chupé, no fumo, entreno, pues parte de la disciplina, ¿viste? A mí la disciplina me ordena, la rutina me ordena. No sé, quizás... Totalmente.
¿Qué encontraste? Vos en Ditela empezaste en 2020, ¿no? A ser profesor. Sí, yo siempre quise ser profesor y me hubiera encantado ser profesor en el ITBA, y no tuve esa oportunidad. Ahora creo que se me está dando y la voy a analizar. También quise ser profesor en UDESA, pero no se dio. Mis 2 hijas estudiaron en UDESA, ¿viste? En San Andrés, y les fue increíble. ¿Qué te dio el ser profesor o sea, todo lo que vos das para los jóvenes? O sea, yo te vengo, te escucho, digo, es interesantísimo la experiencia que acumulaste, tenés muchísimo para enseñar. ¿Qué recibiste vos también Bueno, primero enseñando? voy, pues estoy convencido que las universidades no están preparando a los chicos como deben prepararlos. Y no estoy criticando, ¿entendés? Es una opinión mía. Entonces, Ditela me dio ese espacio a mí de devolver un poco a los chicos. Yo creo que hoy es lo que se llama flip learning. ¿Entendés? El conocimiento está a mano de cualquiera. Vos agarrás cualquier tablet, cualquier computadora y hay conocimiento. Lo que no hay es cómo interpretar ese conocimiento. Entonces yo en Ditela trato de hacer eso, ¿entendés? A los chicos, a muchos les gusta, a otros no les gusta. ¿Viste? Yo los pimponeo. Yo la verdad que ni les tomo examen al final del semestre. Pero durante las 32 clases son entrevistas de laburo. ¿Entendés? Y los preparo para que vayan a la entrevista de laburo. ¿Qué me llevo yo? Nutrirme de vuelta, ¿viste? De esas ganas de hacer cosas. Yo daría muchísimo, ¿viste? Por tener 30 años de vuelta. Porque lo que haces de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, no lo haces de los 60 a los 70. No me arrepiento, ojo, estoy feliz a mi edad y hago cosas, sigo haciendo cosas. Entonces soy un culo inquieto, si querés llamarlo así. Pero los chicos que tienen ganas, ¿entendés? Dan mucho, te dan mucho. Ahora, lo que yo encuentro, lamentablemente, es que hay pocos chicos que tienen ganas. Y eso me está frustrando. ¿Viste? Todos los años de, che, doy un año más en Ditela y lo hago por esas 10 emails que te llegan a fin de año y gracias porque me abriste los ojos. ¿Entendés? Por esos 10 chicos. Mi laburo en Ditela no es enseñarles, es conseguirles laburo. ¿Entendés? Yo todos los años agarro a los 6, 8 mejores y les consigo laburo, literal. ¿Entendés? Llamo a las diferentes Alix, a los bancos y le digo, che, tengo el mejor pibe acá, llévatelo. ¿Entendés? Y gente que trabajó conmigo, trabajó para mí en su momento, ya me conoce. Dice, che, el pelado los puso por un filtro que... Si el pelado dice que son buenos, deben ser buenos. Entonces, ¿viste? Los chicos entran a laburar. Tremendo. Pero te exijo, y me está costando mucho eso porque quizás me meto en un terreno que no corresponde, pero los chicos están totalmente equivocados con esto del trabajo remoto, ¿viste? Yo te estaba viendo y ya te veo listo para ir a la cancha. ¿Entendés? Vos vas a ir ahora a tu laburo, a la oficina. No se aprende nada remoto. Chicos, no se aprende. Yo a lo largo de mi carrera lo que más aprendí fue estar al lado de alguien. Como te dije al principio, me llevaban a reuniones, me dejaban escuchar. Un junior hoy tiene que estar en el otro teléfono escuchando las conversaciones que uno tiene con el cliente. Porque vos no tenés que aprender, ¿entendés? Hablando con un cliente, cómo calculo la tasa efectiva con la tasa nominal, ¿viste? No, tenés que entender cómo se resuelve un conflicto. Y el conflicto no te lo da el libro, te lo da la experiencia. Los conflictos suceden en los pasillos, ¿entendés? Totalmente. Entonces los chicos que dicen, no, quiero trabajar de casa remoto, nunca te va a hacer bien. Vayan a una corpo, bánquense una colimba de 3 años, aprendan, pues les pagan por aprender. Mirá cómo tu jefe tiene un conflicto con el jefe de él, con sus pares, cómo lo resuelve. Cuando un cliente tiene un problema, cómo se resuelve, cómo se encara. No aprendés, viste, de los libros, aprendés de cómo se resuelven conflictos y situaciones día a día. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con el mercado? Si yo te pregunto hoy, ¿qué va a pasar con el mercado? Bueno, ya los futuros estaban, viste, 36 abajo. ¿Por qué? Por el conflicto geopolítico, viste, del estrecho de Hormuz sigue siendo un problema. Porque los retail inversores de Corea, viste, que se perdieron 40% en el Kospi, ahora están volviendo a entrar. La Fed no está reaccionando como el mercado quiere. ¿Viste? Los bonos a 20 años en Estados Unidos están tocando casi 5%. Entonces vos tenés que estar preparado, tenés que entender lo que pasa. Y tenés que entender, más difícil, cómo reacciona psicológicamente cada uno de tus clientes. Porque hay algunos que tienen tolerancia más alta al riesgo, otros tienen menos tolerancia al riesgo. Hay unos que necesitan cash en el corto plazo, otros no necesitan cash en el corto plazo. ¿Entendés? Entonces, a los chicos, ¿qué les digo? A los chicos, número 1, prepárense. Yo siempre les digo, la vida es... ¿Alguna vez fuiste al hipódromo? Bueno, viste que el hipódromo tiene gateras. Entonces se ponen los caballitos para cuando suena la chicharra, salen corriendo. Los que se ponen primero en las gateras son los del San Andrés, el ITBA y UDESA. Pero atrás
viene quizás un chico de Lomas de Zamora, la UTN o la Universidad de Morón, con todo respeto a esas entidades académicas. Cuando se abre la gatera, el chico que viene con más hambre te va a comer los talones y te va a pasar por arriba. Y la vida es eso. ¿Entendés? La universidad te da el derecho a. El derecho a que te entrevisten primero que a otro. ¿Entendés? Pues venís de UDESA, este viene de UDESA, listo, entramos al laburo. Pero cuando entraste al laburo, agárrate Catalina, ¿entendés? A mí no había nada más lindo en Estados Unidos de ir a competir con los mejores. Yo, viste, venía de la Universidad de California, de Santa Bárbara. Yo veía uno de Wharton, americano. ¿Sabes qué? Correte, pues te partí por el medio. En el buen sentido, ¿entendés? Sí. Y si venís con la pelota, te voy a poner un tackle, te voy a sacar la cadera. Pero eso es lo que a mí me motiva, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí me cuesta transmitirlo hoy a los chicos. Chicos, hambre. ¿Entendés? Hambre, porque sin hambre no comes. Literal. Quería preguntarte un consejo, o sea, para cerrar. Me acabas de dar 25 consejos, es difícil. No puedo dar consejos. Yo te cuento experiencia, lo que funcionó conmigo, que creo que cada uno es grande para decir, pero dale, preguntá lo que quieras. Ya te dije, hoy podemos tener una charla la que quieras. O sea, vengo pensando, viste, todo lo que, en todo el recorrido y digo, la mejor forma de decir para mí es hacer, y lo que vos hiciste, digamos, es coherente con lo que decís de tener hambre. Te fuiste al mejor lugar del mundo para hacer finanzas y la rompiste. Y tuve millones de errores, casi me quedo quedo afuera, ¿viste? Y tuve que bajar la cabeza y reinventarme, ¿viste? Y la vida es así. Sí, quizás ya cerrando me metería un poco en esos consejos de decir, hablaste de ese momento en el que como que te diste cuenta que tenías que trabajar más en equipo. Hablaste de si yo hubiese tenido inteligencia emocional hubiese llegado más lejos, pero a su vez venís y como lo expresás, o sea, es evidente que como que hubo un proceso ahí de evolución y como que lo superaste y digamos, querés transmitir ese aprendizaje. Sí, totalmente. ¿Qué es un poco eso de quizás apalancarme ahora de esos errores que te marcaron para transmitírselos a la audiencia y para el chico que hoy tiene 25 años, que está empezando su carrera y quiere tener una carrera en finanzas, qué le recomendarías, digamos? Bueno, es bueno lo que decís, y entramos un poco más al ámbito más personal. El sistema financiero es un sistema complejo. Es más, yo nunca me voy a olvidar que tuve una charla con mi hijo Nicolás, mi hijo más chico, que hoy está trabajando en un banco de inversión afuera, en banca privada. Quería ser representante de jugadores de fútbol al principio. Y incursionó ahí 2-3 años, ¿viste? Después se dio cuenta que no le gustaba, no era para él. Pero una vez yo estaba muy en contra de eso, pues para mí no me gustaba. Y una vez fuimos a comer y me dice, viejo, ¿por qué hinchas tanto con el ser representante de fútbol? Me dice, bueno, ¿por qué lo cuestionas que es corrupto? ¿Viste que el ambiente no te gusta? Que el sistema financiero no es así, me dice. Y me dejó boquiabierto, ¿entendés? Porque el sistema financiero puede ser malo, pero puede ser bueno. Depende cómo vos lo hagas. ¿Entendés? Todos los días leemos noticias, ¿viste? De corrupción al sistema financiero. ¿Viste lo que está pasando con Surfinanzas? ¿Viste? Con bancos. Pero también lees historias increíbles, ¿entendés? Entonces yo cometí errores en el pasado, ¿viste? Así quizás de tener un trato no tan cordial con alguien, por ejemplo. La vida no te deja ir a pedir perdón a esa persona. Me encantaría decir, che, sorry, en ese momento estuve mal. ¿Entendés? Y quizás no te deja, pero que sí me deja enseñarle a los chicos que quizás no lo hagan, ¿entendés? O transmitirles dónde a mí me fue bien, dónde me fue mal. Entonces, hoy estoy convencido de que es un paid forward, ¿entendés? Quiero pasar mi legado. Hay oportunidades que se te dan, oportunidades que no se te dan, ¿entendés? Pero en la vida tenés que tratar de ser mejor. No vas a ganar todos los partidos, ¿entendés? Pero vos tenés que darte la oportunidad de querer ir a ganar ese partido. Y si no te preparás, no vas a estar en esa oportunidad. ¿Se entiende lo que te digo? Perfecto. Entonces uno da lo mejor. Yo creo que traté de siempre dar lo mejor de mí y quiero seguir dándolo, ¿entendés? Entonces, para los chicos es simple. La preparación académica no es suficiente en este mundo. Más en un país como Argentina, que la oferta laboral buena es hiperlimitada. Hoy yo veo a los chicos de UDESA, San Andrés, ¿viste? ITBA, cualquier universidad, no consiguen laburo. Pues está dificilísimo. ¿Entendés? En Estados Unidos ya está siendo complejo, ¿viste? Ir a trabajar a los mejores hedge funds. Entonces, ¿qué tenés que hacer?
prepararte. Y prepararte es ir a hacer una maestría, capacitarte, estudiar, rodearte, ¿entendés? Yo recuerdo que es mucho más simpático, mucho más divertido estar todo el día comiendo un asado a las 3 de la tarde con amigos y chupando Fernet, pero la vida no pasa por ahí. Porque cuando te des cuenta tenés 30, 40, ¿viste? Ya, ¿viste? Se te pasa el trencito. Entonces, chicos, si tienen una oportunidad, agárrenla. ¿Entendés? Trabajen en una empresa, busquen un mentor, alguien, un referente dentro de esa empresa que los pueda guiar, ¿viste? Dentro de la industria. Busquen oportunidades, ¿entendés? Traten de aprender. No sé, es un poco eso, ¿viste? La vida es eso, es transitarla, ¿viste? Disfrutándola, pero... Y siempre tienen que entender que, sí, esto le digo mucho a los chicos de la facultad también, divertirse no es disfrutar, son diferentes. El sacrificio y el esfuerzo también son diferentes. Vos no puedes sacrificarte porque no lo disfrutás, es insostenible el sacrificio. Pero el esfuerzo sí es sostenible, pues te da resultados, ¿se entiende? Sí. Pensá, cuestioná, ¿entendés? Vos vas a un trabajo, hablá cuando tenés que hablar, pero si no te gusta algo, levantá la mano. Y decís, che, no sé, hay mucho por hacer. Pero estamos en un país complejo, ¿viste? Argentina no es un país simple. Hay una cultura de no tanto esfuerzo, ¿viste? Yo no veo que haya una disciplina, porque quizás no se te dan las cosas, ¿viste? Los atajos en este país fueron para algunos productivos, si querés llamarlo así. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, no? Los atajos. Vos lo ves, ¿viste? Los políticos, ¿viste? La corrupción. Entonces muchos chicos se confunden. Y no pasa por ahí, chicos. Me parece a mí, pero bueno. Marcelo, muchas gracias por venir a Capital Argentino. Me encantó tu historia. Nada, muchísimos consejos muy valiosos y muchas experiencias muy ricas que contaste. Así que nada, millones de gracias por venir a Capital Argentino. No, un placer, Marquito, que me hayas invitado. La verdad que lo disfruté. Bueno, un confesionario fue esto, pero estuvo bueno. No, la verdad que bueno, pues me divierte lo que haces, ¿viste? Vi otras de tus entrevistas, fueron buenas y entiendo que tenés llegada a los chicos y los chicos hoy realmente tienen una oportunidad increíble en la vida, ¿entendés? Y tienen todo por hacer, está en ellos. Está en ellos de hacerlo. Y lamentablemente a veces Argentina te queda chico, entonces, ¿viste? Yo tuve la suerte de ir afuera, pero voy a agarrar a muchos chicos. En mi época mismo, yo tuve amigos que le decían, che, vamos afuera, y te decían, no voy, ¿entendés? Yo pues tuve el apoyo familiar, ¿viste? Que me bancaron las locuras que yo siempre hago, ¿viste? Y me siguen bancando. No hay que quedarse quieto. Nunca hay que quedarse quieto. Porque el día que te quedas quieto, retrocedes. Millones y millones de gracias por venir y por contar tu historia y transmitir esa energía que llegó sin duda. Así que gracias. Dale, gracias. Hecho por Marcos Torres Dugan. Si te gusta el contenido, podés ayudar compartiéndolo en grupos, redes sociales y suscribiéndote. Muchísimas gracias.